Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy jueves de mitad de enero. Oscar, buen día. Buen día. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Ahí vamos. Muy bien, pues ya leeremos un poema hoy. Empezaremos este programa con un poema de Claudio Rodríguez, poeta español de la generación de la posguerra. Nació en el 44. Hablaremos un poquito de Claudio Rodríguez, pero primero vamos a leer este poema de su libro Don de la ebriedad. Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra su gran aposento de sus sombras. Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados cada vez a los seres? ¿Qué alta bóveda los contiene en su amor? Si ya nos llega, y es pronto aún, ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos suyos, y se cierne y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. Oh claridad sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra, como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada del alba? Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera, y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin, que nunca, nunca afloja. Ese es el poema de Claudio Rodríguez, que nació en Zamora, España, en 1934 y murió en Madrid en el 99. Pertenece a la generación española, decía hace un momento, de la posguerra. Ahí es muy curioso, dice, en la que el compromiso político y la solidaridad son un rasgo sobresaliente. Una generación muy interesante que se llamó también la generación de los 50, de poetas españoles. Valente, ¿quién más estaba en esa generación? Bueno, poetas esenciales de la poesía española. Muy bien, pues hoy tenemos un programa. Fíjate que había pensado en dedicar un programa a hablar de por qué se escribe, hablar de escribir poesía, de escribir novelas, de escribir cuentos, que es muy atractivo y muy misterioso. Nunca deja de ser un misterio el hecho por qué se cuentan ciertas historias y por qué no otras, ¿no? O por qué fabulamos, ¿no? Releía un texto de Borges, una de las conferencias del libro de las 7 noches, la conferencia sobre la pesadilla, que es una verdadera maravilla, cómo habla de los sueños, ¿no? Cómo habla de esa condición que tenemos, ¿no? Para fabular. Me acordé porque es un misterio el por qué siempre fabulamos, porque no somos, la literalidad de los hechos generalmente no existe, de esos hechos que suceden en la que se llama realidad, ¿no? Y habla en otro texto de esas conferencias de Borges, habla de
de qué es la realidad y de algunas cosas que sugiere Horacio Quiroga, donde dice que, bueno, en la prosa se escribe la realidad, y dice Borges, ¿cuál es esa realidad, no? Esa realidad que llamamos realidad, no hay nada más propiciante, digamos, a que se fabule. Si vimos un árbol verde con muchas hojas y lo único que podemos decir, representarlo como árbol, ¿no? Fue un árbol. Y creo que un árbol, como lo recordaba Funes, el personaje de Borges, recordaba no solamente el árbol, sino cada una de las hojas, y la recordaba, y podría ser. Esa sería la verdad, la literalidad de la realidad, ¿no? Como recordaba las cosas Funes. ¿Recuerdas ese cuento, Oscar? ¿Cómo no? Un cuento asombroso. Así es. Se acordaba cuántas veces había visto un perro. Pero no solamente las veces que lo había visto, sino dónde, la hora. Recordaba la luz del día cuando vio al perro, de las 3 diferentes veces que lo vio. Y me parece a mí asombroso que puede ocurrir eso, ¿no? Hay cosas que uno recuerda con tal dimensión, con tal exactitud, que pareciera que lo volvemos a traer a las palabras, ¿no? Ahora tenemos un montón de libros, y fíjate que aquí hay un libro, bueno, estos pequeñitos que ya hemos hablado de ellos. Tengo 2 libros de George Steiner. George Steiner, que él nació en un lugar que se llama Neuilly-sur-Seine. Bueno, lo voy a decir como está escrito, Neuilly-sur-Seine. Es una ciudad y comuna francesa ubicada en el departamento de Altos del Sena, de la región de la isla de Francia y el área metropolitana de París. Ahí nació Neuilly. Es uno de los lugares de residencia preferidos por la burguesía francesa, residenciada y adinerada, ¿no? Específicamente abogados, funcionarios, etc. Bueno, Steiner nació ahí, y su nombre era Francis George Nathaniel Steiner. Y curioso, nació el 23 de abril. Y tengo 2 libros de él aquí. Que lo he leído completo, aunque es un libro que se llama Lecciones de los Maestros. Sus reflexiones son verdaderamente hondas, y no es un escritor que sea difícil de descifrar. Aquí en la contraportada, las contraportadas estas me gustan. Hay editoriales que hacen muy buenas contraportadas. Ya hemos visto, no sé si Roberto Calazzo tiene un libro que se llama 100 de mis amigos, y son 100 portadas y solapas, contraportadas y solapas. Y son textos verdaderamente buenos sobre los autores, muy, muy buenos. Entonces dice la contraportada: el intenso encuentro personal entre maestro y discípulo es lo que interesa a George Steiner. En este libro, una reflexión acerca de la infinita complejidad y la sutil interacción de poder, confianza y pasión en los géneros más profundos de la pedagogía. Basado en las conferencias Norton sobre el arte y las tradiciones de la enseñanza, este libro, bueno, evoca a muchos personajes ejemplares: Sócrates y Platón, Jesús y sus discípulos,
Virgilio y Dante, no pueden faltar, ¿no? Brage y Kepler, Husserl y Heidegger, entre otros muchos. Y son textos que, digo, yo los entendí, ¿no? Son textos muy, muy ligeros, muy hermosos además, ¿no? Esa relación amorosa entre el maestro y el discípulo. Bueno, a ver, Lucero, además de mandarnos a entrar por otra puerta, nos va a mandar a un corte. Muy bien, Lucero, seamos obedientes. Vamos a un corte y regresamos. Estaba leyendo aquí en este libro que, bueno, Steiner dio clases, ¿no? Enseñó. Dice que después de pasar medio siglo dedicado a la enseñanza en numerosos países y sistemas de estudios, dice, me siento cada vez más inseguro en cuanto a la legitimidad, en cuanto a las verdades subyacentes de esta profesión. Pongo esta palabra entrecomillada, profesión, para indicar sus complejas raíces religiosas e ideológicas. La profesión de profesor, ahora está comillado profesor, un término algo opaco, abarca todos los matices imaginables, desde la vida rutinaria y desencantada hasta el elevado sentido de la vocación. Comprende numerosas tipologías que van desde el pedagogo destructor de almas hasta el maestro, carismático. Inmersos como estamos en unas formas de enseñanza casi innumerables, elemental, técnica, científica, humanista, moral y filosófica, raras veces nos paramos a considerar las maravillas de la transmisión, los recursos de la falsedad, lo que yo llamaría, dice Steiner, a falta de una definición más precisa, el misterio que le es inherente. ¿Qué es lo que le confiere a un hombre o a una mujer el poder de enseñar a otro ser humano? ¿Qué pregunta, no? ¿Dónde está la fuente de su autoridad? Por otra parte, ¿cuáles son los principales tipos de respuestas de los educados? Estas cuestiones desconcertaron a San Agustín, dice, y aparecen con toda su crudeza en el clima libertario de nuestra propia época. Ese es el principio de este libro de Steiner. Este es el principio de la introducción. Y bueno, y después viene analizando con mucha inteligencia, ¿no? Con mucha sabiduría, con una gran información, el fenómeno de enseñar. Y cómo se da en Sócrates, cómo se da en los distintos personajes que sabemos que han enseñado, ¿no? Muy, muy interesante. Yo creo que sería muy útil para los que dan clase, los que imparten clase, los que son profesores, ¿no? Bueno, George Steiner, y además otra cosa, escribe pues muy bien, y eso en los ensayistas se agradece mucho, ¿no? Y tengo este otro libro que todavía no llego a leer completo, llevaré las primeras 52 páginas, 47, bueno, 52. Y se llama Los Logócratas. Sin duda debe ser, hasta donde va muy bien. Yo creo que habla del lenguaje
el mito del lenguaje. Y es de sus pasiones, ¿no? Y tiene un capítulo justo al que voy a entrar, que se llama Los que queman los libros. Está muy sugerente el título. Hay que leerlo. Hablábamos de Claudio Rodríguez, el español, hace un momentito. Y tiene un libro, creo que es de los mejores, es un libro espléndido, que es El don de la ebriedad. Es de 1953, Conjuros, Alianza y Condena, El vuelo de la celebración y Casi una leyenda. Ese último lo leí con mucho cuidado. Sigue gustándome más El don de la ebriedad, ¿no? Pero, Óscar, ¿hoy de qué nos vas a hablar? ¿Qué andas leyendo? Son 2 libros de una colección que se llama La Cascada Prodigiosa, que estaba en una editorial a la que le he perdido la pista, que se llama Verde al Lago. En esta colección hay un libro tuyo también. Sí, ahí publicaron mi Bestiario de Viento y Fuego, sí. Uno de los libros es el Diccionario de las Ideas Recibidas de Flaubert y el otro es El vicio de la lectura de Edith Wharton, la novelista del siglo XIX. Ambos buenísimos, ¿no? Ese de Flaubert es muy bonita, la colección esa de textos. Sí, la colección es muy bonita. En un momento pasarán las imágenes, muy compactos, de pasta dura. Ajá. Y pues está en muy buenas condiciones, pese a no haber sido yo su primer dueño. Ajá. Que es Las bondades de la pasta dura, que son libros que se heredan. Que duran, ¿no? Y el diccionario, pues es una crítica a un montón de lugares comunes de la sociedad francesa que palpó Flaubert, sobre todo la burguesía, y está lleno de humor. Es mordaz, es un libro divertido que además se lee rápido porque es un diccionario de pocas definiciones. Y me recuerda ese dicharacherismo que aquí hay. Estos personajes provincianos de la Bovary, que están tan bien dibujados, pero también que son tragicómicos. Creo que Flaubert tenía era un tipo que se reía. No sé si para los adentros, no sé si de dientes para afuera, pero para adentro se reía. Y pues no deja a nadie en pie, arremete contra escritores, artistas, políticos y asombra cómo muchas de las definiciones son todavía pues adecuadas a hoy. Por ejemplo, recuerdo ahorita la de factura, siempre son muy elevadas. Todas las que tienen que ver con los cortesanos, con la gente, con los políticos, es exactamente idéntica a la actual. Y la petulancia de artistas y literatos, no se diga. También, pues los lugares comunes del poeta, de la novela, son ahí tratados. Y me gustó, por ejemplo, la definición de novela, que es peligrosa para las masas. Y arremete contra el folletín, que era una forma de lectura pues fácil, contra lo que al parecer a muchos le sacaba, sobre todo a él, que era un escritor pues exquisito para la época. Yo creo que todavía su estilo y demás es inimitable, es un estilo muy alto. Pero desde ahí arremetía, por ejemplo, contra el folletín. Y hay muchas también pues que tienen que ver con la sexualidad y con este desenfado de hablar de las elecciones, de las rubias y un racismo velado que en ese entonces pues era de lo más normal. Y
por ejemplo, de los negros, ¿no? Que asombra que la saliva les sea blanca. Y lugares comunes que siguen, que son... Me asombra muy la definición de italiano, decía que son tramposos. Italia no es como dicen, está muy fea. Pero todavía no diré el nombre porque es una anécdota, es un personaje público. Me platicabas de cuando fue a Italia, lo primero que dijo, oye, es que me sentí estafado a cada instante, me sentía en medio de tranzas. O sea, dicen Sí, que son sí, buenísimos los italianos para eso, ¿no? dicen que si el río suena es porque agua lleva. No, y además hay una amiga que estafaron ahí, bueno, otra historia. Entonces, un libro que pese a ser del siglo XIX resulta divertido, se lee con gozo, la ironía queda muy actual, un libro que no ha envejecido y que el estilo es muy ágil. La verdad pareciera que lo escribió alguien hoy, por 2, 3 definiciones que ya uno no... cosas ya de esa época que cayeron en desuso, pero por la agilidad de las definiciones, por lo ameno, por la risa sincera que saca, de ese humor involuntario, porque la mejor nota de humor es no querer ser gracioso. Ah. Y él no tiene una intención de ser gracioso. Yo creo que escribe con la bilis, pero una bilis muy lúcida. Entonces claro. Es un libro ameno. Y el otro de Edith Wharton, que fue una novelista norteamericana, neoyorquina, tiene una novela muy famosa que se llama La Edad de la Inocencia. Y este es un pequeño ensayo donde habla de los lectores. Y para pronto parte los lectores en dos, en lectores mecánicos y lectores creativos. En inglés dicen reading nature, que no me parece la corrección, la traducción precisa, ¿no? Lectores natos. Y pues ahí arremete contra el lector contra el lector que no es creativo, que demerita las obras, que no entiende, y que peor cuando este lector tiene algún micrófono. Ya nos manda Lucero. Ya nos vamos al corte. Bueno, seguiremos hablando de Edith Wharton. Sí. Y un poquito más de este libro que me inquieta, de los logócratas. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Y Edith Wharton, ¿Wharton o Wharton? Como, ¿cuál de las dos? Wharton. He dicho que voy a pronunciar las cosas en inglés como se escriben, y a veces no lo cumplo, pero sí, porque mi pronunciación es muy buena. ¿De dónde es ella? No, ahorita no recuerdo bien pero estuve en Nueva York. O sea, el círculo en el que ella se desenvolvió fue en Nueva York. Fue de las primeras mujeres de letras norteamericanas. Fue alumna de Henry James, fue muy amiga de Henry James. Viajó a Europa, estuvo en Francia. Sí. Tuvo su relevancia. Y esa novela se volvió a la de La Edad de la Inocencia, sí. Se reedita constantemente. ¿Conoces los cuentos de ella? No, yo llegué a ella por este libro. Mira. O sea, de aquí voy a La Edad de la Inocencia. Porque las observaciones de aquí son pertinentes y como agudas, mordaces. Una gran narradora. Entonces, lo mismo se dice de su prosa. Del ensayo para mí me nació el deseo de abarcarla, tanto como me sea posible. Y
por decir algo, cuando habla de los lectores, al parecer en esta época ya hoy los lectores que quedan, me parece que la mayoría son lectores por convicción. Pero en aquel entonces la lectura era algo de sociedad y que era un hábito que había que tener, como las muchachitas en el siglo XVIII o XVII, las obligaban a tocar el clavecín. O sea, muchachas a veces negadas para el instrumento, pero era parte de su formación de damas. Al parecer, ella que arremete contra estos lectores que consideran la lectura una parte más de la etiqueta de cualquier hombre de mundo. Y al extenderse la lectura como un asunto moral, empezó para ella a haber una especie de escritores que escribían para estos lectores que buscaban forzosamente en la lectura un juicio moral, que además estaban acostumbrados a leer sin que el escritor les exigiera mucho. Y pues los diseca muy bien, y si algo queda de eso hoy, para mí está claro, muy claro en libros como el Joyce o como Paradiso, que son para lectores que están, o mucha literatura, pienso por ejemplo algunas novelas de Bolaño, son para lectores que establecen una complicidad con el escritor. O sea, hay novelas que se les resbalan a los lectores porque pues no las entienden les choca lo que no entienden y reaccionan de manera virulenta. Pero hay lecturas que requieren complicidad entre el escritor y el lector y entrar en el juego del escritor. Cuando eso no pasa, empieza para ella lo decía, empieza ahí el declive de la literatura, porque empiezan estos lectores o estos críticos a demandar un tipo de literatura y empiezan los escritores o ciertos escritores a cumplir esa demanda. Yo creo que ahí dejaría yo como la observación o lo que me parece todavía vigente, que muchos le regatean su condición de literatura a las obras difíciles. Ahorita pongo nomás el Joyce y el Paradiso, porque para leerlas requiere la complicidad. Y no todo ahora ningún lector está obligado, pero eso a desprestigiarlas, a denostarlas, pues yo creo que el tramo es largo. Sí. Y no pasa solo en la literatura, pasa también en mucho arte, en la música pasa muchísimo, toda la música del siglo XX. Pero pues son cuitas vigentes, y quizá a reserva de tener un interlocutor dirían que que son legítimas. En lo personal, como lector, me gusta establecer esas obras que no entiendo, me retan un poco. Quizá por eso me gusta Lezama, por eso Ulises todavía me da, y ojalá un día pueda entrarle al Finnegans. Pero el lector de etiqueta, el lector que considera la lectura como una prenda o como una especie de medallita de yo sí leo, lo pone como un lector falso. Y invita a ella a la lectura creativa y al lector cómplice de las obras, sobre todo de las obras maestras, ¿no? Por decir algo o por nombrarlas de alguna forma. Así en resumen. Pues interesante, yo creo que bien vale la pena. Yo tengo muchas ganas porque he leído algunos 2 cuentos de Wharton y tengo muy buen sabor de boca, entonces vale la pena leer. Digo, a Flaubert Flaubert es indiscutible, ¿no? Claro. Su correspondencia es preciosa,
preciada. Su correspondencia es una lección, ¿no? Entonces, ese diccionario es muy bueno, muy bueno. Y bueno, sí hay que pensar en leer a Edith Wharton. Un amigo está leyendo a Edith Wharton y me dijo, no, es extraordinaria, extraordinaria. Entonces, hay dos buenas recomendaciones para mí. Otro libro del que quiero hablar también, bueno, los logócratas lo dejamos para después porque todavía no lo termino, pero lo leo por segunda vez, de Pascal Quignard. Ya hemos hablado de Pascal Quignard aquí, y bueno, leí un cuento bellísimo cómo un ser humano puede convertirse en un libro. Eso es un verdadero triunfo de la imaginación, un verdadero triunfo de la imaginación. Cómo lograr además un buen relato. Se llama El color de la muerte, de Pascal Quignard. Acuérdate de aquel texto que se llama El odio por la música, ¿no? Uh-huh. Que es muy bueno. Fue por donde yo entré a Pascal Quignard. Y de las lágrimas es una joya. Una prosa delicadísima, muy poética. Mira, la contraportada dice, es una de las obras más delicadas y hermosas de Pascal Quignard. Una novela que toma forma de una leyenda o un poema, en la que narra el destino opuesto de dos gemelos, nietos de Carlomagno, fíjate. Y Nithard, erudito, literato, escriba. Harnit, viajero, guerrero, vagabundo. Dos destinos, dos formas de estar en el mundo, dos fragmentos separados que a medida que avanza el libro forman un mismo tejido, una unidad, una armonía secreta bajo la cual se esconde la creación del mundo moderno que ya cuenta con el nacimiento de Europa como fértil encrucijada de las culturas, un lugar donde el entendimiento entre los diferentes pueblos, la comprensión mutua de sus particularidades y sus lenguas eran más importantes que las fronteras o los incipientes nacionalismos. Muy bueno. A mí lo he disfrutado muchísimo esta segunda lectura, que son además capítulos muy breves, ¿no? Hay unos capítulos hermosísimos, el pájaro que atrapa al pez, ¿no? Había una gran imagen de piedra colocada sobre la meseta, roída por el viento. Mostraba un ave de presa con el pico curvo que atrapaba un pez. Hay una tremenda poesía en esta novela. Y bueno, yo creo, me gustaría buscarlo en francés para ver cómo canta, ¿no? Pero es buena la traducción. Yo creo que es buena la traducción porque este argentino, Silvio Mattoni, es relativamente joven, nació en el 69 y ha traducido a Georges Bataille, Francis Ponch, Marguerite Duras, Artaud, Clement Rosset, entonces, ¿no? Ha ganado la beca Guggenheim para traducir, entonces sé que es muy bueno, entonces es más o menos una garantía. Las lágrimas de Pascal Quignard. Está en la editorial Sexto Piso, en coedición con la Embajada de Francia en México. Eso está interesante. Las embajadas que apoyan la edición de libros en los países donde viven los embajadores están muy bien. Tomemos un traguito de Lunamía Café, que este día ha estado delicioso. Vamos a un corte, Lucero, claro.
ni hablar. Muy bien, regresamos. Ya estamos de regreso. Pues hablamos de Pascal Quignard y me parece que hay otro libro del que hablamos de Pascal Quignard, Oscar. Butes. Ujú. ¿Te acuerdas de Butes? Sí, sí, aquí lo... Hablamos de él. ¡Qué libro! ¡Qué novelita! Es una novela breve del personaje que avienta los remos y se lanza tras el canto de las sirenas, ¿no? Butes es el personaje que no se pone cera y ni se ata ni nada y avienta los y se va tras el canto de las sirenas. Y es un personaje del que poco se habla de los que conformaban la nave de los argonautas. Entonces, y Pascal Quignard lo toma como un protagonista de su novela y se llama Butes. Una belleza de novelita. No sé si la leíste. No, ¿No no la la has leído? conozco. Me la has platicado un montón. Sí, 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 porque además me cautiva esa novela, ¿no? Esa, no le llamemos valentía, esa decisión de enfrentar el abismo sin cerrar los ojos ni apretar los dientes, ¿no? Es decir, enfrentar el abismo, ir a lo desconocido de un salto, ¿no? Y la manera en que cuenta la historia, Pascal Quignard, me gusta mucho. Es Ahora, tengo entendido que Pascal Quignard tuvo autismo, fue autista y salió de ahí, no. Hay algo que ocurre. En ese cuento, que ahorita no recuerdo el nombre, un poco habla de eso, de ese mundo interior de un niño. Y es muy curioso cómo al final, a la manera en que Marguerite Yourcenar escribió su cuento aquel del pintor que encarcelan y que pinta un cuadro y se escapa por el cuadro, ¿no? De esa manera el niño lee y se fusiona con el libro. Hay algo mágico, hermosísimo que está en ese cuento y que a mí me parece de una altísima imaginación y de un tino desmesurado. Extraordinaria puntería de Quignard para hacer una cosa tan hermosa, tan verosímil, ¿no? Como el pintor de Yourcenar. Entonces, Pascal Quignard, Las lágrimas, una gran novela, sin duda. De los novelistas, sin duda de los novelistas más importantes de la lengua francesa, Pascal Quignard. Se puede conseguir en el Sexto Piso y se puede conseguir en otras, yo creo, ¿no? Tengo un libro en mis manos que voy a empezar por fin. Bueno, tengo muchas cosas que empezar. A esta altura de la vida uno tiene que estar empezando todavía, ¿no? Con muchas cosas. Nunca acabamos de empezar, ¿no? El mar que siempre está empezando. También lo dice Valéry, ¿no? Claro. Y estoy por empezar esta novela de Almudena Grandes, esposa de mi amigo Luis García Montero, y que murió el año pasado, Almudena. Ella es de 1960. Yo recuerdo mucho, por los años 80, al final del 80, una novelita que ganó el premio de La sonrisa vertical de Tusquets, que es
una colección de libros de literatura erótica y casi y hay porno también, es literatura muy, muy bien, están cosas ahí maravillosas, ¿no? Entonces Almudena en 89, mira, en 89 gana el premio La Sonrisa Vertical con una novelita buenísima que quienes la leímos de inmediato cuando apareció nos alegraba mucho porque además era una chava. Almudena tenía, bueno, no sé, en 89 tendría 32 años, por ahí, ¿no? Es de 60, Ujú. 10, 20, 29 años. Tenía 29 años Almudena y ganó el premio La Sonrisa Vertical. Y dice aquí en la solapa, desde entonces el aplauso de los lectores y la crítica no ha dejado de acompañarla. Ya después te llamaré Viernes. Malena es un hombre de tango, esa también, esa la leí. Atlas de geografía humana, aires difíciles, castillos de cartón, el corazón helado, modelos de mujer, la acabo de leer. Es una colección de cuentecitos sobre mujeres. Y estación de paso. Después hay más novelas. Y bueno, Inés y la alegría, ¿no? Dice que comienza en Toulouse en un verano de 1939, la guerra, ¿no? Más o menos habla de la etapa de la guerra civil y bueno, es una buena narradora. Esta es mi lectura pronto. Entonces, Almudena Grandes me parece una muy dotada novelista, ¿eh? Es decir, pese a que han dicho, he oído yo opiniones muy contrarias a que no es muy buena, que tal, pero no, a mí me parece espléndida. Las edades de Lulú es una novela erótica espléndida. Es, que por cierto se hizo película. Hay una película. No la he visto, pero no estoy seguro, pero como en blanco y negro, no estoy seguro. Pero bueno, la novela es muy buena, muy buena. En aquellos años de juventud la disfrutábamos mucho, ¿no? Es una novela atrevida, una novela, destapa, ¿no? Destapa la vida erótica de un personaje. En fin, buena novelista Almudena Grandes. Hablamos hace poco de Modelo de Mujeres, de la colección de cuentos. Cuando lo iba a empezar a leer, lo terminé ya, y yo creo que tenemos que traerlo y hablar de esos cuentos. Muy, muy buenos. Son cuentos de mujeres, ¿no? Y bueno, que por cierto Luis García Montero escribió un libro de poemas ante la ausencia de Almudena Grandes, ¿no? Su esposa. Muy amoroso el libro, ¿no? Fue muy, ha sido muy leída en España, ha sido reconocida. Hay algo que tienen los españoles que debemos aprenderles. Los españoles sí quieren a sus escritores españoles, ¿no? Ujú. Y son lectores, ¿no? Y además reconocen a sus escritores. En México no pasa eso. En México los matamos de hambre, ¿no? Los matamos de olvido. Los escritores en México, nuestros escritores, deben morirse para que empecemos a nombrarlos, ¿no? Eso es una crueldad. Digo, qué ingratitud de lectores somos los mexicanos, ¿no? Que no los reconocemos. Y las instituciones hacen lo mismo, ¿no? No reconocen. Es como, vamos a ver, si no tiene poder, como Octavio Paz tenía un poder tremendo, ¿no? Político, pues bueno, él estaba en la palestra siempre, pero además hubo un tiempo, ¿no? Dicen que si Octavio Paz no quería que se publicara cierto poeta como Enriqueta Ochoa, ¿no? O como Ramón Rubín,
Bueno, Ramón Rubín más bien fue el que lo mandó al ostracismo, fue Alfonso Reyes, según sé. En alguna parte Ramón Rubín lo dice. Que además también le robaron una obra de teatro, que se hizo muy famosa, firmada por otro, ¿no? A Ramón Rubín. Esa es una cosa. Pero bueno, hablábamos del reconocimiento que se tiene para los escritores en el país, y Almudena es un ejemplo. Cómo ahora la han reconocido, incluso no se acaban de nombrar una plaza o una calle, algo así, acaban de nombrar con su nombre algún sitio en Madrid. Y bueno, en México no sucede con frecuencia eso, porque yo vivo en una colonia, yo vivo en un lugar donde las calles, ¿qué es esto? Donde las calles llevan el nombre de escritores y nadie sabe quiénes son, ¿no? Ya nos vamos a ir, no es posible, Lucero. Ahora sí, Lucero nos trae, pero muy disciplinados, ¿no? Así por cateados. esa puerta, saldremos por esa puerta, entraremos por esa puerta. Bueno, ni hablar, pero nada más porque nos cae bien, le aceptamos todas sus órdenes, ¿no? Pues ya nos vamos. Hablaremos la próxima semana de escribir, Oscar. ¿Qué Claro, te parece? muy bien. Me parece interesante si podemos hablar y traer algunos textos de lo que han dicho los grandes escritores sobre el acto de escribir. Y bueno, pues nos despedimos ya de plan. Muchas gracias, Lucero, por la regañiza que nos puso. Muchas gracias, Lucero. Oscar, nos vemos la próxima semana. Así es. Hay que buscar textos sobre lo que dicen los escritores sobre el acto de escribir. Muy Y bien. dedicaremos allá en casa, estén al pendiente que dedicaremos todo el programa para hablar de la escritura. Bueno, ni hablar. Me despido con un poema de Claudio Rodríguez. Dice: el nombre de las cosas que es mentira y es caridad, el traje que cubre el cuerpo amado, para que no muramos por la calle ante él, las 4 copas que nos alegran al entrar en estos edificios donde hay sangre y hay llanto, hay vino y carcajadas, el precinto y los cascos, la cautela del sobre que protege traición o amor, dinero o trampa, inmensa cicatriz que oculta la honda herida, son nuestro ruin amparo. Recuerden, amigos, que si hay algo que es mentira, hay que ampararse. El amparo es como el techo contra la lluvia. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.